Buenos días, espero se encuentren muy bien, que hayan pasado unas excelentes fiestas patrias. Y bueno, vamos a partir revisando el apunte de la clase pasada, que fue la clase 14, donde estuvimos resolviendo un problema de la guía, el número 27. Recuerden que la guía 1 que está publicada en la unidad 1, que estaría por acá. Tiene soluciones también. Y bueno, partimos entonces mirando este problema, nos dábamos cuenta que tiene únicamente fuentes dependientes. Yo le decía que aquí algo iba a ocurrir, algo relevante para nosotros. Así que bueno, primero, calculamos el equivalente perdón, el resistor equivalente, ¿cierto? Visto a través de AB, que sería justamente RN. No olvidar acá que también, si calculáramos R Thevenin, el procedimiento es exactamente el mismo. De hecho, el R Norton es igual a R Thevenin. No cambia nada en la forma que lo obtenemos. Así que pusimos una fuente de corriente, lo puede decir obviamente el curso, de 1 ampere. El valor de 1 ampere es simplemente por el hecho de que sea más simple, de que nos quede que Rn es igual a P sub I sobre 1. Así que como pusimos esa fuente de corriente, lo que estamos nosotros haciendo es asumir que ya conocemos esta resistencia, por tanto, calculando el BI, yo podría decir que esa tensión es igual a la resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. Esto por si acaso nosotros lo revisamos en detalles, me quedo con la clase anterior a esta, a la 14. Y en definitiva, nuestro cálculo de RN va a ser simplemente obtener B sub I sobre 1, que 1 es la corriente, ¿cierto? Luego de eso, ¿qué hicimos? Vimos que teníamos acá una fuente de corriente, bueno, de 1 ampere, que me iba a dar entonces que el I3 iba a ser igual a -1, porque va en sentido contrario. Aquí también hay una fuente de corriente, lo cual nos define el valor del I1. Nos queda que I1 debe ser igual a 0,1 y 0. Buscamos el I0, que está circulando por acá, sería entonces I2 menos I3. Reemplazamos y llegamos a una ecuación. Luego nos vamos a la malla 2, y en la malla 2 vemos que solamente hay fuentes de tensión y resistores, por tanto estaríamos en el caso base. Aplicamos el LKB, obtenemos esta expresión, tenemos que reemplazar el B0, ¿cierto? El B0 sería 10 por la corriente que circula de positivo a negativo, en este caso serían dos corrientes, y 1 porque va en ese sentido, menos I3 porque va en sentido contrario. Así que reemplazamos y llegamos a la segunda ecuación. Así podemos resolver este sistema, nos quedaron esas corrientes, y podemos entonces resolver. Fíjense bien que en este caso al aplicar mallas, lo que sucede es que como buscamos el voltaje, no nos queda directo, ¿cierto? Si hubiera aplicado, por ejemplo, no, me hubiera dado directo el voltaje, hubiera sido esa tensión versus esta tensión de acá, sería igual a B sub I, ¿sí? Si fuera el caso. Tendríamos entonces que aplicar una LKB en esta malla de salida, por decirlo de alguna manera, o en esta malla 3. Decimos entonces, tal cual como lo haríamos aplicando el método de malla, tal cual. 10 y 3 menos I1, ¿cierto? Acá me quedaría más B sub I, me quedaría más 20 y 3 menos I2. ¿Sí? Me parece que dije sí, y 3 menos I1, ¿está bien? Y nos queda esa expresión. Luego podemos despejar el B sub I, y como conocemos ya las corrientes I1, I2 y I3, podemos reemplazar y llegar así al valor de nuestro voltaje. Ese voltaje B sub I, según lo que habíamos comentado al principio, sería igual a la R norte, que nos dio ese valor. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí tienen que recordar ustedes que este problema de obtener un equivalente de Thevenin o de Norton está dividido en dos partes. Calcular la resistencia de Thevenin o Norton con las fuentes independientes apagadas. Aquí obviamente no apagamos nada porque no teníamos independientes, ¿cierto? Quedaron las dependientes. Por eso tuvimos que citar el circuito. Y luego debemos entonces calcular en el circuito original la corriente de Norton, que es una corriente cortocircuito. Eso es lo que significa el I sub CC. Para eso tenemos que poner un cortocircuito, vale decir, unir el A y el B, y aquí calcular la corriente que circula. Podemos ocupar cualquier método, lógicamente. En particular, nosotros usamos no. Probablemente hubiera sido un poco más simple con malla, ¿ya? Pero se puede calcular de todas maneras. Aquí nos queda entonces todo ese nodo que está en el medio con un valor de tensión E2. Este es con un valor E1. Y como pueden ver acá, al momento de poner un corto, todo esto que está acá arriba quedó al nivel de 0 volt, porque hay una conexión eléctrica, ¿cierto? Esto obviamente es como que si estuviera todo conectado a ese mismo nodo de referencia. Por tanto, al aplicar el método, vimos que acá podemos directamente aplicar el caso base, o sea, una LKC. Decimos entonces E2 menos E1 dividido en 40, ¿cierto? Más E2 menos 0 dividido en 20, sería E2 menos 0, ¿cierto? Porque está 0 ese nodo, dividido en 10, y por último más 0,1 y 0, que fue lo que hicimos acá, justamente. Reemplazamos el valor de I0, que para este caso sería entonces, ¿dónde está I0 acá? E2 menos 0 dividido en 2. Recuerden que siempre va a ser, cuando aplicamos nodos, la tensión de donde parte la corriente, menos la tensión donde llega, dividido la resistencia. Porque al final es un voltaje sobre una resistencia.
¿sí? Estamos como implícitamente calculando este voltaje que hay acá. Y también calculamos el nodo 1, que directamente se definía aquí la tensión, porque hay una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. Nos queda, por tanto, la tensión del positivo, que es E1, menos la tensión del negativo, que es 0. Y eso tiene que saber ser igual al valor que me indica la fuente, que en este caso sería 2V0. ¿Qué es V0? Tenemos que buscar donde está definido y decir, la tensión del positivo, que en este caso es 0, menos la tensión que tengo en el negativo, que sería E2. Así que nos quedó esa forma, reemplazamos y llegamos a la ecuación 1. Entonces, en ese momento lo hicimos en ese orden. Luego, podemos resolver el sistema y llegamos a lo siguiente, que E1 y E2 son 0, lo cual podría de repente generar dudas y todo. Pero en realidad, tenemos que tener en cuenta que si no hay ninguna fuente independiente, el circuito la verdad es que no va a tener tensiones ni corrientes circulando, ¿ya? Porque las fuentes dependientes lo que hacen es como tomar la energía que le entregan las independientes y hacerla recircular en base a alguna regla determinada con la que indica ahí su valor. Pero si no hay una fuente independiente, aquí no circula nada. Sería un error común pensar, bueno, si el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton son cero, ¿por qué no la resistencia? Pero recuerden que la resistencia es una propiedad, podríamos decir, intrínseca del material, de los elementos. O sea, ellos tienen resistencia, lo que pasa es que simplemente no se le ha aplicado una fuente. Pero si yo pusiera una fuente, evidentemente ellas se van a oponer, o ellos, esos resistores y elementos se van a oponer de alguna forma, más o menos. Por eso es que sí existe resistencia, pero el voltaje y la corriente son cero. Quiero saber si se entiende lo que revisamos ahora, porque tuvimos bastante énfasis a eso en la clase. Aquí me parece que lo que hicimos fue calcular, de hecho, la corriente y cero. Pero obviamente, como me dan las tensiones cero, si yo calculo esa corriente, que lo puedo hacer, por ejemplo, aplicando una LKC en ese nodo, llegamos en definitiva a qué pasa esto. Fíjense que ahí dice exactamente lo mismo que hice, por ejemplo, acá, ¿cierto? Calcular una LKB para obtener esa tensión BI. Solo que en este caso, como teníamos nodo, lo que hicimos fue una LKC en ese nodo N para así obtener. Dijimos menos 0,1 y 0, más, este sería cierto 0, menos C2 dividido en 10, y más IN, o ICC como la quieran llamar, en definitiva van a ser iguales. Y todo eso, ¿cierto? Vemos que al final si reemplazo el L2, si reemplazo el I0, me queda en definitiva que va a ser simplemente 0, lo cual tiene sentido y es coherente. Y por eso le decía yo que si no hay fuentes independientes, IN o B de Thevenin son iguales a 0. Muy importante. ¿Se entiende eso que acabamos de revisar? O no, fue lo que hicimos la clase pasada, pero igual, de todas maneras. Y mandamos la pregunta. Así que si ustedes vieran un circuito con características similares, que no tiene fuente independiente, y les preguntan, por ejemplo, el IN o el VTH, el voltaje de Thevenin, ustedes ni siquiera tienen que calcularlo, es cero. ¿Ya? No hace falta más que eso. ¿Sí? Y bueno, ahora, me decían que sí que podíamos resolver algún ejercicio de la guía. En realidad, hoy día justamente teníamos planificado eso, resolver más ejercicios para ir soltando la mano. El 23. Ya. El 23. ¿Cómo fue el 23? En realidad hemos resuelto casi todo. La verdad es que yo los únicos que no resuelvo son los que considero que son como más triviales. No es que sean fáciles, pero no tienen como cosas medias raras. Entonces me gusta resolver esos problemas que de repente pueden generarles dudas. Y 23. Ah, ya, este problema en principio no tiene, ¿cómo se llama? Fuentes dependientes. Por tanto, podría ser en principio un caso más simple, pero vamos a ver qué sucede. Y este problema, la verdad es que está hecho, me da toda la impresión para que uno haga cambios de fuente y cosas por el estilo. Pero vamos a resolver igual. Fíjense que dice, para el circuito de la figura hay el equivalente de Thevenin entre los terminales AB. Aquí obviamente uno podría directamente calcular la, el resistor de Thevenin o Norton, eso lo vamos a hacer en ambos, ¿cierto? Y después puede calcular uno el voltaje de Thevenin directo o calcular directo la corriente de Norton. ¿Ya? Nosotros yo creo que vamos a resolver este problema tal como está y luego vamos a calcular la corriente de Norton, que es lo que me pide por acá Tomás. ¿Les parece? ¿Les parece? Para que vayamos resolviendo problemas. Ahí. Wow, un poco gigante. Ahí está bien. Bueno, eso es más que suficiente. Este es de la guía también. Siempre les marco para que ustedes sepan dónde salieron. Porque hay algunos que son de las pruebas, entonces, por si lo buscan, bueno, obviamente no lo van a encontrar. Entonces, lo resolvemos como está y luego calculamos la corriente de Norton. Ustedes saben que la R Norton y R Thevenin en realidad van a ser iguales, no tiene sentido recalcularlo.
Entonces, una vez que tenemos esto, podemos decir que la primera parte es apagar las fuentes independientes y calcular la resistencia de Thevenin. No, apagamos, entre comillas, las fuentes independientes. Claramente aquí ustedes van a notar que no hay fuentes dependientes, así que en realidad es un problema de agrupar resistores, ¿cierto? Las fuentes independientes y calculamos RAB, lo voy a poner, ¿ya? Que sería igual obviamente a qué cosa, en este caso el RTB. Así que procedemos. Vamos a apagar las fuentes. Acá, no se olviden que cuando yo apago, entre comillas, ¿cierto?, una fuente de tensión, lo que hago es reemplazarla por un cortocircuito, una fuente de corriente por un circuito abierto, y obviamente por otro corto. Así que nos quedaría algo de las siguientes características. Este problema, por la estructura que tiene, como están conectados los elementos, tiende como a poner a uno, yo siento que pone en práctica el hecho de si uno comprende o no bien la- las diferentes conexiones que tiene el circuito y todo. Podríamos decir que la simetría que tiene es muy, yo diría, como directa a poder trabajarlo con nodos. Como que la estructura que tiene fácilmente me da a entender de que yo, por ejemplo, si cuando quiera calcular el voltaje de Thevenin, ¿cierto? O la corriente de Norton, que sería simple si yo voy y calculo con estos nodos. En el que estoy pensando en el problema siguiente, podría hacerlo, pero más o menos tiene una estructura que me hace pensar que nodos nos ayudaría bastante en la siguiente parte, ¿ya? Pero ahora nos vamos a focalizar en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque a veces uno se empieza a adelantar y así se equivoca, ¿cierto? Y vamos a tener cuidado. Pero por lo general es buena idea cuando uno ya va a evocarse a resolver esa parte, ¿cierto? Pensar en eso, en qué estructura tiene, cómo será más simple calcular. Aquí obviamente nosotros qué reemplazamos. Esto acá era la fuente, esta era esta otra fuente de tensión, y esa fuente de ahí de plano desapareció. Nos queda entonces resistor de 10 ohm, nos queda resistor de 10 ohm por acá. ¿Qué más nos queda? Nos queda este otro de 10, nos queda de 10, nos queda de 20 y 20. Y aquí me falta un nodo, ¿cierto? El nodo B y el nodo A. Así que podríamos calcular. Vamos a agrupar los resistores que están en paralelo, están acá. Ese resistor va a ser simplemente 20 por 20 dividido en 20 más 20. Obviamente, como habíamos visto antes, va a ser la mitad, ¿cierto? Vamos a llamarle RA grande. Va a ser 20 por 20 dividido en 20 más 20. Vale decir 10 ohm. ¿Sí? Están en paralelo. Luego, podemos ver que este resistor que va a quedar acá, ese resistor que podríamos dibujar ahí en verde, va a estar en serie con el resistor de 10, que está acá. Este resistor. Me quedó medio como raro el círculo. Esto sería entonces un RB, la fuente dependiente. ¿Por qué no puse la fuente dependiente en el dibujo de abajo? Lo que pasa es que aquí no hay ninguna fuente dependiente, son todas independientes. Pueden notarlo porque están representadas con un círculo y además su valor está directamente definido. Cuando su valor está Disculpe, definido, profe, que me confundí los emails. ya, no hay problema. Yo pensé que en una de esas no había visto. Pero bueno, RB. Vemos que como está en serie, le voy a poner acá serie. Serie, nos queda entonces, es 10 más 10 van a ser 20. Vamos a ponerlo en rojo, más 10, 20 simplemente, ¿cierto? 20 ohm. Y tenemos entonces lo siguiente, aquí lo voy a redibujar porque igual ya, para que nos quede claro, ¿cierto? Vamos a redibujar esto, vamos a ver si me toma todo eso. Sí, miren qué bien. Así que solo borro esto y aquí voy a tener un resistor ahora. Todo eso que está envuelto en esa como superficie, entre comillas, ¿cierto? Pero esperen, aquí hay algo importante. Aquí hay algo muy importante. ¿Saben qué? Estamos a punto, casi cometemos un error grave. ¿Saben por qué? Porque no podemos perder el nodo B. Esto es incorrecto. Aquí lo que hay que hacer es una transformación. Aquí estamos obligados a una transformación. Una transformación así, miren. ¿Por qué no se puede hacer eso que estaba haciendo? Es por lo siguiente. Porque yo no puedo perder el nodo B. Es un error muy común perder ese nodo B. Ahí. Esto va a quedar así. Se dan cuenta que ahora queda una estructura que sería
Ahí. Vamos a dejarlo así tal cual. ¿Qué sería esto? Si se dan cuenta, son unas deltas, ¿cierto? Unas deltas con una estrella. Y de hecho, si yo lo dibujo así, miren, miren bien, lo dibujo de esta forma, ahí se hace más evidente. Hay que tener cuidado. Gente. Si uno anda medio despistado, le puede pasar eso, ¿se dan cuenta? Ahí. Ahí vamos a dibujarle la línea de nuevo, ¿sí? Y tenemos otra delta por acá. Por eso que está elegido con esos valores, para que así nos quede como más directo y todo, pero hay que tener cuidado. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende por qué estaba mal lo que estaba haciendo? Porque en realidad estaba perdiéndose. No, yo no puedo perderlo, porque si no tendría después cómo poder calcular efectivamente la resistencia que hay entre esos dos nodos. Hay que tener cuidado. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular acá algún equivalente. La verdad es que cualquiera nos va a servir. O sea, mientras sea, por ejemplo, acá, vamos a ver qué pasa. Ahí, si yo calculo de esa forma, ¿qué sucedería? Vamos a hacer un pequeño adelanto para ver qué pasa. Yo borraría eso, ¿cierto? Y borraría esto. Y ahí sí voy a ver que me van a quedar varias cosas que me van a servir. Eso va a quedar en serie, eso va a quedar en serie, van a estar en paralelo y después todo en serie. Y ahí sí vamos a estar bien. ¿Sí? Mucho cuidado. Así que esto que está acá le vamos a llamar simplemente R, R y R. ¿Por qué les llamo igual? Porque en realidad sabemos que nos va a dar ese R igual a 10 por 10 dividido en 10 más 10 más 10. Ahí. ¿Sí? Y eso va a ser obviamente 10 tercios. Ohm. Y lo podemos reemplazar. Vamos a hacer eso justamente acá. Vamos a copiarlo ahí. Hay que tener mucho cuidado, porque de repente uno ve los problemas muy de la rápida y no es la idea, ¿cierto? Ahí. ¿Ven? Yo justo estaba pensando como el siguiente paso y no pensando lo que tenía al frente. No es la idea. Ahí. Así que borramos todo lo demás. Recuerden que cuando yo hago o encuentro un equivalente, en este caso, y lo reemplazo, esta estrella que estoy dibujando en rojo, ¿cierto? Por esa delta, yo tengo que borrar lo que había. Si yo no puedo simplemente agregar un equivalente y quedarme así como que es lo mismo, porque en realidad cambié el circuito, ¿cierto? El equivalente indica que lo que está en rojo es igual a la delta que está justamente alrededor, que sería esto que está acá, ¿cierto? Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esos valores, vamos a poner acá el 10 tercios, 10 tercios y 10 tercios. Vamos a poder calcular la resistencia vista a través de los terminales AB. Ahí. 10 tercios, 10 tercios y 10 tercios por acá también. Entonces, ¿qué nos queda? Como le decía, serie, serie, bueno, quedó medio ahí. Ahí. Eso va a ser simplemente 10 más 10 tercios. ¿Cuánto es eso? Serían como 30 tercios más 10 tercios. Son 40 tercios. Así que nos da, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner un RA. No, perdón, un RB, porque eso no lo habíamos ocupado, ¿cierto? Nos queda 30 más 30 tercios más 10 tercios. Eso va a ser igual a 40 tercios. Acá nos queda lo mismo, ¿cierto? Así que lo vamos a copiar. Vamos a poner otro nombre, ¿no? Y después calculamos el paralelo, que en realidad va a ser la mitad. Me quedo bastante en un lugar nada que ver. Vamos a ponerlo por acá. Profe, Sí, dime. disculpe. El 10 que está al lado del 10 tercios en rojito. O sea, como al lado de lo que está rojito no va, ¿cierto? El Eh, último dibujo. a ver, vamos a ver. El 10 que está al lado del... Tú dices, por ejemplo, este, mira. Acá está muy bien, ¿cierto? Sí, pero abajo ¿Ya? hay un 10 al lado de un 10 Ah, tercios. Sí. sí, me quedó un 10 negro, no lo borré. Sí, ese no va. Ese no va, así que lo Ahí. vamos a eliminar. Creo que sí se Ese alcanza a ir sin profe. borrar nada más. Nada, ahí muy bien. Sí, no se borró nada más. Entonces, como le decía, eso sería el valor de nuestro resistor serie que nos queda ahí, ¿cierto? Y vamos a poner el oro también. Voy a copiarlo acá. Voy a poner RC por ponerle RC. Pero ya vemos que siempre que no equivoquemos en algún cálculo, que siempre no puede equivocarse en algo, deberíamos tener un camino directo a obtener el valor de la resistencia de Thevenin, en este caso que nos están pidiendo, ¿cierto? Ahí. Y esto sería, por poner otro nombre, vamos a poner RC. Ahí. Y tenemos entonces lo siguiente. Podemos redibujarlo para que nos quede un poquito más ordenado. Nos va a quedar entonces así. Nos va a quedar un resistor. Lo voy a dejar en azul de 40 tercios.
Acá nos va a quedar otro en paralelo, ¿cierto? De 40 tercios. Esto obviamente si nosotros calculamos el paralelo, nos va a quedar 20 tercios, ¿cierto? Se va a dividir en dos. Ahí. Ahí. Y nos queda en serie este resistor de 10, ¿cierto? Aquí lo que hay que tener cuidado siempre también es con el no perder elementos, que a veces pasa que uno se le puede perder algún elemento y le cambia el resultado, lógicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, nos quedará lo siguiente. Vamos a poner esto en verde. Esto va a ser simplemente paralelo. ¿Y qué resultado nos va a dar en la resistencia? Ya podemos verlo, ¿cierto? Vamos a ponerle RD. Y pueden escribir en el chat el resultado. 40 tercios en paralelo con 40 tercios. Va a ser naturalmente la mitad de eso. 20 tercios. Y después me va a quedar en serie, ¿cierto? Así que en definitiva, nos queda así. Vamos a ponerlo ahí. Ahí sí. Nos va a quedar que el RAB, que de hecho vamos a llamar simplemente RTB, va a ser igual a la suma de ambos. Va a ser ese 20 tercios más el 10 tercios que estaba ahí. No lo veía. Ahí sí. En definitiva nos va a dar 10. Ahí. Va a ser directamente 10 ohm. ¿Sí? Pero un número bastante cerrado. Ahí. ¿Se entiende lo que hicimos? Vamos a mandar una votación. Hasta ahora la relanzamos. Cualquier duda que tengan, por favor, me avisa. Muy bien. Entonces, ahora una vez que ya calculamos la R Thevenin, recuerden que la R Norton se calcularía igual, podemos calcular entonces la tensión de Thevenin, que sea la tensión que tenemos entre A y B. Aquí la verdad es que hay muchas formas de poder calcularlo. En mi opinión, la más simple sería por la estructura que les comentaba, hacerlo con el método de nodos, porque después, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a tomar el circuito, creo que lo tengo por acá completo para tomar solamente el circuito. Si yo dejo como nodo de referencia el nodo que está abajo, ¿cierto? Voy a poder definir lo siguiente. Con mallas, por si acaso, también lo puedo calcular, pero nos va a representar un trabajo adicional, porque vamos a tener que aplicar una especie de malla externa para poder calcularlo, lo cual sirve, pero es un paso adicional. Ahí. Vamos a poner 2 acá y va a ser, ahora calculamos BAB, ¿cierto? Que es la tensión del circuito abierto. Ahora calculamos BAB. Esto en el circuito original, aquí no se modifica nada, no se apaga ninguna fuente, tal cual está, nosotros calculamos esa tensión. Así que, y si calculamos, me preguntan por acá, si calculamos la corriente de Norton, sería por acá. Habría que cerrar ahí. Y la pregunta sería, ¿cómo hago eso? ¿Cierto? ¿Cómo calculo la corriente? La verdad es que tendríamos que, por ejemplo, tomar una LKC acá en este nodo, tal como lo hicimos en la clase pasada, hace más de una semana ya. Si yo aplico una LKC y supongamos que conozco las tensiones, lo puedo resolver y obtenerla. Y si ocupo mallas, la verdad es que tendría que hacer una malla ahí, y claro, y tendría una malla que circula por ahí. Y se cerraría ahí. También se puede hacer así, mira, pero esta malla necesariamente va a existir, ¿sí? Va a haber una malla acá, porque de hecho va a haber una circulación por esta rama, porque va a haber un corte, si usáramos Norton. Vamos a resolver ahora para la tensión de Thevenin y luego vamos a calcular la corriente de Norton. Pero lo vamos a hacer, como te decía, en función de ya haber resuelto con nodos. También se puede hacer con mallas, como comentaba, pero en realidad es lo mismo. A ver, vamos a poner acá, ¿cierto? Nuestras tensiones. Acá vamos a tener entonces E1, vamos a tener, de hecho, ¿saben qué? Igual nos serviría poner otra tensión. Vamos a tener E2, vamos a tener acá un E3, ¿tenemos más? No, sí. Tenemos un E4 y tenemos un E5 por acá. Lo voy a poner simplemente, va a quedar inmediatamente definido. Pero así aplicamos todo lo que hemos estado realizando de la misma manera, no hay ningún cambio. Entonces, ¿qué va a ser lo que nosotros buscamos? Esto es muy buen ejercicio, miren. Decir que V Thevenin
va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la tensión que tengo en este caso acá, menos la tensión que tengo acá. Efectivamente. Efectivamente, es eso. Vamos a escribir de esa forma también. BAB va a ser BA menos B sub B, por tanto va a ser la tensión que tengo en ese nodo menos la tensión que tengo en ese nodo. Por eso decía que la simetría que tiene nos hace mucho más simple poder resolver usando nodos por la estructura. ¿Ya? Van a ser más ecuaciones quizás, pero va a ser mucho más directo. Ahí. Entonces la idea es como tratar de simplificarnos el trabajo. Ahora, una vez que tenemos eso claro, ya sabemos que tenemos que calcular las tensiones de nodo, podemos aplicar el método tal cual lo hemos estado aplicando. Notamos que hay fuentes de tensión, por tanto se van a presentar casos particulares. Tenemos una fuente de tensión entre un nodo de no referencia y un nodo de referencia, así que nos va a quedar directamente definido el valor de E5, ¿cierto? E5 menos 0 va a ser igual a 30. Por tanto, el E5 evidentemente va a ser igual a 30 volts. Después, obviamente, en algún punto lo tendremos que reemplazar. Eso ya está listo. Tenemos listo L5. Por eso le decía que en realidad yo lo defino. Hay quienes de repente en algunos libros no lo definen porque después ponen el valor. Prefiero definirlo para que quede más claro. Y ahora vamos a identificar que tenemos otra fuente por acá. Fíjense que hay una fuente de tensión que está en este nodo. Es un nodo entre dos nodos de no referencia. Una duda que podrían tener por acá, quizás, es la siguiente. ¿Qué pasa con esta rama? Pero recuerden que esa rama, como está abierta, por ahí no circula corriente. ¿Cierto? Sí, que está abierta. Por eso entonces decimos, tenemos eso, este es un supernodo, está escribiendo C. Supernodo. Tendría entonces esa corriente y esa corriente. Por acá no circula nada, así que puedo omitirla. Está abierto, ¿cierto? Supernodo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener una ecuación desde dentro del supernodo. Vamos a cerrar el supernodo, ¿sí? Perdón, en el supernodo, aplicando la LKC. Después de eso, dentro del supernodo, otra relación de tensiones, segunda ecuación, y una ecuación de acá y una ecuación de acá. Y vamos a estar listos. Como tener cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, vamos a resolver. Así que, en el supernodo. Este camino quizá nos hace sacar un poquito más de ecuaciones, pero es bien directo, como pueden ver. En el supernodo nos queda, como les decía, 3 menos C2 dividido en 20. Estamos aplicando simplemente la LKC. Dividido en 20. Ahí, más 4 menos C2 dividido en 20. Ahí. Después, más, y tendríamos esta corriente que circula por acá. E4 menos 0 dividido en 10. E4 menos 0 dividido en 10. Recuerden que, como les decía, en la otra rama, esta que está acá, no circula nada, está abierto, ¿cierto? Así que la podemos omitir sin ningún problema. Esto lo multiplicamos, por ejemplo, por 20, así nos van a quedar únicamente coeficientes que sean enteros, simplemente para simplificar un poco el trabajo. Nos queda así L3 menos C2, ahí. Nos va a quedar acá también el más E4 menos C2. Vamos a ponerle menos C2 simplemente ahí. Y nos queda acá, bueno, el 2E4 más 2E4 igual a 0. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Va a quedar menos, va a ser menos 2E2. Vamos a ponerlo acá. Vamos a tener el E3, está solamente ese E3, ¿cierto? Así que sería más un E3. E3, y el E4 aparece ahí. E4, 1 más 2 serían 3, más 3. E4. No se me queda nada, vamos a revisar porque de repente algo estoy dejando fuera. Ya, ese está considerado, ese es el único. Esos son los únicos 2E2, menos 2E2, y aquí sí. Sí, en realidad era eso. Así que dejamos expresada la ecuación acá. Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento, ¿ya? Aprovechen. Mientras yo giro la regla y hago este rectángulo para que nos quede ordenada la ecuación. Luego recuerden que vamos a obtener una ecuación dentro del supernodo, y así la supermalla, del supernodo. Esa relación de tensiones que tenemos justamente en la fuente. Ahí. Profe, ¿por Esta es qué hace 2E4? eh, ¿Dónde, disculpa? La anterior a la ecuación 1, antes de la flechita. Ya, tú me dices lo que está acá. No, la ecuación 1, Ah, la ecuación la 1, sí. parte izquierda, sí. 2E4, ¿por qué 2E4? Ah, porque multipliqué 20 por 10, o sea, por un décimo, y me queda entonces Ah, 2 ya, perfecto. multiplicando eso. Perfecto, Sí, gracias. no por nada. Entonces, ahora, dentro del supernodo.
del supernodo. Recuerden que ese paso es totalmente opcional, yo lo hago porque así nos quedan coeficientes enteros. Si no lo hiciéramos, lo que pasaría es que nos quedarían coeficientes fraccionarios. No habría ningún problema en eso, simplemente me parece un poquito más fácil el operar solamente con enteros, por eso es que realmente hago ese paso. Aquí dentro, vean, tenemos una fuente de tensión que me dice que la tensión del positivo, que es G4, menos la tensión que tengo en el negativo, que es E3, tiene que cumplir esta restricción, que tiene que ser igual a 20, ¿cierto? E4 menos E3 igual a 20. Y justamente nos dio una ecuación. Así que nos llevamos esto, tal cual está, y lo ponemos por acá. Y yo las dejo siempre ordenadas, me gusta poner el coeficiente separado, que se vea así como -1 por E3, después acá +1 por E4, y eso igual a 0. Y tendríamos así entonces la segunda ecuación, nos quedaría entonces obtener las ecuaciones en la, si no me equivoco, en el nodo 1 y 2. Ya, vamos a chequear. Ahí, tenemos entonces ecuación 2, tenemos ahí cerrado, y vemos justamente eso. Ah, tienes toda la razón. Estoy inventando un número, nada que ver. Toda la razón. Ahí sí. Ponémoslo igual, es pequeñito. Ahí, 20. Ahí sí estamos bien. No, voy a tener que andar concentrado porque estoy con sueño todavía, parece. Ahí. Entonces, vamos al nodo 2, que sería ese. Aquí nuevamente tenemos solamente resistores, ¿cierto? Que están llegando, así que yo puedo asumir que todas las corrientes salen según lo que vimos en el método, no hay ningún problema. Y decimos E2 menos E1 dividido en 10, más E2 menos E3 dividido en 20, más E2 menos E4 dividido en 20, y todo es igual a 0. Y ahí obtenemos una ecuación. Tenemos ahora sin que me escriba algo nada que ver. Así que sería en el nodo 2. ¿Cómo nos va a quedar? Nos queda justamente ese E2 menos E1 dividido en 10. Nos queda más E2 menos E3. Ahí. Dividido en 20, más otro E2 menos E4, dividido en 20. Y se nos acaban los E2, ¿cierto? En realidad las ramas, por tanto, se nos acabaron los términos. Y ahora podemos operar. Aquí yo podría multiplicar, por ejemplo, por 20 nuevamente, simplemente para eliminar lo que son los... De hecho, tienes razón que tenemos una rama. Tenemos una rama que está también abajo, ¿cierto? Que no la estaba considerando. Ah, y aquí saben que hay un punto bien importante. O sea, eso hay que considerarla, lógicamente. Porque está todo esto conectado a un punto, al mismo punto. ¿Cómo considero eso? La verdad es que es como que fueran dos ramas que están llegando por separadas, así que tendría que en realidad decir menos 5, efectivamente, más E2 menos 0 dividido en 10. Esa tensión de acá, menos esa, dividido la resistencia. Así que mucho cuidado, no olvidemos las tensiones y las corrientes que andan por ahí. Ahí. Y ahí sí estamos bien. Ahí sí. Ahí. Ahí. Creo que el 18 no me ha dejado muy bien. Se me quedó el 0 afuera. Vamos a poner el 0 por acá. Ahí. Y borramos el 0 de ahí que se me quedó fuera. Ahora sí que sí. Ahora multiplicamos por 20 y aplicamos exactamente lo que queríamos aplicar. Nos queda 2, E2 menos E1, E2 menos E1, más, acá nos queda E2 menos E3. Ahí nos va a quedar entonces más E2 menos E4. Menos E4. Aquí nos va a quedar un menos 100. Y aquí nos va a quedar un más 2 E2. Ahí sí. Y esto igual a 0. Así que podemos entonces empezar a agrupar. Vamos a tener que tener cuidado acá. Sería menos 12E1, me parece que es el único E1. E2, ¿cuántos tenemos? Lo voy a anotar. Tenemos 2, tenemos más 1, ¿cierto? Bueno, y más otro 1 por acá, que está ahí, y más 2. ¿Serían cuánto entonces? 6 E2. 6 E2. Después, E3. Me parece que ya tengo todos los E2. Tengo sí, bien. E3, ¿hay alguno? Está ese, ¿cierto? Sería entonces menos 1 E3. Menos 1 E3. Y luego E4. Solamente parece estar este, ¿cierto? Así que sería menos 1 E4. Y eso igual a 0.
Y parece que ya tenemos toda la ecuación, así que la vamos a dejar expresada. Está como media extraña, como que quedó como media alargada. Ahí. Profe, creo que es ¿Sí? igual a 100. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Muchas gracias. Voy a correr la regla así. Ahí, ese término está ahí. Y nos queda así. Y nos queda una última ecuación, ¿cierto? En el nodo 1. Ahí. Ahí. Ahí estamos listos con esa ecuación. Tendríamos que ver ahora simplemente lo que sucede en el nodo 1. Ustedes pueden ver que el nodo 1 también tiene conectada una rama, que sería esta de acá, ¿cierto? Que en realidad, como está abierta, no va a circular nada. Siempre es azul, como raro. Es verde. Ahí nos quedaría eso, ¿cierto? Entonces tenemos que va a haber una corriente en este sentido y una corriente en ese sentido. Va a ser, por tanto, E1 menos E2 dividido en 10, más E1 menos E5 dividido en 10. Y ahí el E5 lo conocemos, así que habría que reemplazarlo. ¿Porque se me borró algo? No, no se borró nada. Ahí. Así que nos vamos a alejar un poquito para que se vea un poco más. Y ponemos entonces en el nodo 1. Voy a obtener arriba la ecuación. Para así ver todo lo que está justamente llegando a esa rama. Como le decía, E1 menos E2 dividido en 10. Más E5, perdón, E1 menos E5 dividido en 10. Igual a 0. Y ahí sí no se nos escapa nada más. Y podemos multiplicar por 10, nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar el E1 menos el E2, aquí nos va a quedar, ¿cierto? Más E1, y nos va a quedar, obviamente, esto de acá lo podemos reemplazar directo si queremos, ¿cierto? Recuerden que el E5 ya sabemos que es 30, acá era menos 30, aquí va a ser directamente 30. Así que la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma, va a quedar 2E1 más, o en realidad menos 1E2. Y ahora sí no olvido el 30. Igual a 30. ¿Sí? Vamos a tener eso. Vamos a chequear igual por si acaso. Ahí. Ahí. Cerramos. Y le damos una mirada. Esta sería la ecuación 4. 4 incógnitas, 4 ecuaciones. No deberíamos tener problemas. Ups. Ya, entonces, como les decía, ¿cierto? Nos quedaba lo siguiente. E1 menos E2 dividido en 10, más E1 menos E5 dividido en 10. Eso igual a 0, porque no hay ninguna otra rama que circule por una corriente, porque ahí circula una corriente de 0. Ya no circula corriente. Multiplicamos por 10, nos quedó solamente lo que está acá y acá. Y después de esto que está ahí, yo obviamente reemplacé directamente el 30. Me queda menos 30, aquí me queda más 30. Justamente ahí. Después juntamos los E1, dejamos el E2 y tenemos la ecuación 4. Esto lo voy a dejar abajo. Estaba simplemente haciéndolo acá para poder ver el circuito mientras lo obteníamos. Cortamos, pegamos por acá y tenemos entonces el sistema. Así. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner todos los términos. Un sistema relativamente grande, pero como lo hacemos con la calculadora no tenemos mayores inconvenientes. A mano de repente no es tan rápido, pero se puede hacer también. ¿Ya? Pero con la calculadora no tenemos problema. Ahí. 30, vamos a ir poniendo acá el 2, el menos 1, acá vamos a tener 0 y 0, ¿cierto? Y luego acá vamos a tener todos esos términos. Menos 2, 6, menos 1, 100, vamos a tener el E1, E2 y E3. Y bueno, y E4 también. E3, E4. La siguiente ecuación. Vamos a buscarlas por acá. Tenemos menos 1, 1 y 20. En realidad es 0, 0, menos 1, 1 y 20. Vamos a chequearlo. Vamos a agrandarlo un poquito más. Sí, ahí está bien. Y la primera sería menos 2. Vamos a poner 0, menos 2, 1, 3 y 0. Ahí tenemos todo el sistema. Vamos a chequearlo bien. Sí, sí, se ve bien. Después tenemos 0, 0, menos 1, 1, 20. Después tenemos el menos 2, 6, menos 1, 100. Y por último, el 2, menos 1, 0, 0, 30. Y podemos resolver. Recuerden que nuestro cálculo, en realidad lo que nosotros buscamos es
la diferencia entre dos tensiones, así que bueno, si alguien lo hiciera a mano, podría obviamente obtener esas tensiones que se requieren simplemente. Como nosotros vamos a hacer con la calculadora, nos va a dar todas. Ahí. Y procedemos. Vamos a buscar la calculadora. Acá. Y vamos a agregar todo. Recuerden que hay un video donde nosotros le explicamos cómo poder trabajar con la calculadora. Ahí. Agregamos todos estos términos. Separamos con punto y coma las filas. No se olviden que eso es lo que estamos haciendo. Cuando separo con coma, estoy simplemente separando lo que son los elementos de una misma fila. 1, punto y coma. Después tenemos acá -2 con el menos pequeño, no con el menos grande de la resta. Coma -1. Acá nos queda coma, otro -1. Después igual lo voy a revisar. 2, -1, coma 0 y coma 0. Eso lo guardamos en la variable a. Vamos a ver si está todo correcto. 0, -2, 1, 3, 0, 0, -1, 1, -2, 6, -1, -1, 2, -1, 0, 0. Así que ya tenemos listo el a. Nos queda entonces poner acá el b y empezar a reemplazar los valores simplemente. Vamos a tener acá el 30, vamos a tener el 100, 100 y luego el 20, por ahí. 20, vamos a poner 20 ahí. Y arriba 0 simplemente. ¿Tendré un 0? Si tengo un 0. Ah, lo borré el 0. Ahí está. Nos queda así el B. 0, 20, 100, 30. Y así podemos entonces premultiplicar la matriz A, específicamente la inversa de A, por el vector B. Y con eso obtenemos entonces la solución del sistema. Nos quedan las siguientes soluciones: 30, 30, 0, 20. Números bien cerrados. 30, no siempre tiene que ser así, obviamente nos pueden quedar números con fracciones y todo eso. Totalmente válido. Ahí. Ahí. ¿Y qué nos quedaría entonces? Nos quedaría únicamente calcular el valor de la tensión de Thevenin, ¿cierto? En definitiva, nos queda lo siguiente. En definitiva, tenemos que B Thevenin es igual a, lo habíamos escrito arriba, ¿cierto? Creo que era E1 menos E4. Sí, justamente la tensión que tengo en A menos la tensión que tengo en B, porque recuerden que el B Thevenin es igual a B, ¿cierto? Así que sería el E1 menos E4. ¿Cuánto nos da eso? Nos va a dar de hecho 10. E1 menos E4 va a ser 30 menos 20 va a ser igual a 10. Y creo que nos da también un resistor de 10 ohms, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, nos queda el siguiente circuito. Vamos a tener un circuito equivalente de Thevenin que va a tener esta estructura. Ahí. Va a tener un resistor serie. Ahí. Ahí. Ese sería A, ese sería B. El R Thevenin ya lo calculamos. Me parece, si recuerdo bien, era 10 ohms. Igual lo voy a chequear. El voltaje de Thevenin lo acabamos de calcular también. Nos dio 10 volts. Los resultados que nos dio este problema. Vamos arriba, por si acaso la memoria falla un poco. Ya eran 10 ohms. Estamos bien. Ahí. Así que mucho cuidado, es fácil equivocarse. Realmente si uno está medio desconcentrado después de un 18. Quiero saber si se entiende lo que hemos revisado, al menos hasta acá. Porque ahora vamos a ver qué cambio podría existir para calcular la corriente de Norton. Nosotros obviamente la corriente de Norton la podríamos obtener directo. O sea, yo el equivalente de Norton puedo saber que me va a dar de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que les decía yo que la resistencia es la misma? Exactamente la misma. Así que me daría que la R Norton es igual a 10 ohms. Y la corriente la puedo obtener simplemente haciendo esto. Yo digo IN igual a B Thevenin sobre R Norton, me va a dar justamente 1 ampere. Podemos tratar de calcular eso también. Vamos a ver si nos da el tiempo. Yo creo que sí nos da. Ahí sería B Thevenin sobre R Thevenin. ¿Ya? Y ese sería el equivalente de Norton. Por eso es que en realidad si yo ya conozco un equivalente, no hace falta calcular el otro. O sea, salvo que fuera por ejercicio, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿qué pasaría o cómo calcularíamos la corriente IN? Calcularíamos IN en el circuito.
Cualquier duda, por favor, o comentario es el momento. Ahora voy a tomar el circuito, creo que lo tengo por acá, ¿cierto? Lo voy a copiar de nuevo, porque esto podría generar dudas. Tenemos varias alternativas. Vamos a ver cómo lo haríamos en el caso que tenemos no, ¿cierto? Podría tomar el circuito de arriba, de hecho, pero me sirve igual. Porque yo acá definí un E5, acá definí un E1, ahí definí L2, L3 por acá y L4. Y esta es mi tensión de referencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos calcular el equivalente, o perdón, la corriente de Norton, nosotros tenemos que poner en corto esto, ¿cierto? Por la estructura que tiene, como que no se ve tan simple o tan claro, ¿cierto? Porque están como abiertos, en este caso, el A y el B. Pero esto es lo que nosotros deberíamos calcular, la I Norton. Y tenemos que pensar lo siguiente, ¿qué nos afectaría acá? Habría que ver si ponemos esto en corto, ¿qué sucede? Déjame pensar si es que hay un cambio y podemos, por ejemplo, analizar así tal cual está. Tenemos E1. Es que ¿saben qué sucede? De hecho, al momento de tener ese cortocircuito, hay una corriente que nosotros desconocemos acá. Porque ahora yo no podría decir que esta corriente, ¿cierto?, es simplemente cero. ¿Sí? Esa corriente que pasa por ahí. Pero ¿qué corriente es? Ahí surge un tema, ¿cierto? Podríamos obtener, acá no me da ningún problema, ¿cierto? Acá aparentemente tampoco, pero tengo esa corriente. Entonces lo que podría hacer, a ver si lo tenemos de esa forma, estoy dándolo de verlo simplemente desde el punto de vista de que nosotros hemos calculado no, o queremos calcular no, y tenemos esa configuración. Si tenemos eso, lo que hace es que ya descubrí lo que tenemos que tener en cuenta. Al momento de resolver, tenemos que tomar que 1 menos o es igual a E4. O sea, podríamos llamar entonces todo esto como un solo nodo. Pongamos así, E1. Eso es el cambio que genera. Como estamos poniendo en corto esas dos tensiones, se hacen iguales, porque hay una conexión eléctrica y se entiende de que por acá no tenemos una resistencia. Eso es lo que está pasando. Entonces esto podríamos tratar de modificar el circuito, lo cual yo creo que es totalmente impráctico, pero podríamos tener las ecuaciones así. Tenemos tiempo, ¿cierto? Las 9:27, las 9:07. Si eso pasa, vemos entonces que nos queda de la siguiente manera. Mira. Vamos a trabajarlo tal cual como lo hicimos recién. Vamos a ver. 5, ¿cierto? Nos queda que es igual a 30. Todo eso se mantiene ahí alterado. 30 volt. ¿Y saben qué? De hecho, voy a basarme en lo que hicimos antes, para que así veamos los cambios que surgen. Ahí, esto sería, en realidad no tiene sentido, sino que podríamos decir que, vamos a dejarlo escrito como que E1 igual a E4, porque estamos basándonos en lo que hicimos antes. Vamos a tomar el circuito, vamos a tomar de hecho las ecuaciones, porque hay ecuaciones que se van a ver modificadas, porque ahora esa tensión E4 es igual a E1, ¿cierto? Entonces ese es todo el cambio que surge. Vamos a ver acá, ahí, copiamos, pegamos. Probablemente no, o sea, obtener el equivalente o perdón, obtener la tensión de la corriente de Norton en realidad, usando nodos quizás como más conceptual, porque representa cierto un problema de primero reconocer que eso es igual, esas tensiones van a ser las mismas y por tanto como que lo que circula se modifica un poco. Pero de todas maneras podemos calcular. Ahí, vamos a esperar a que se pegue. Que Weibo siempre como que se pone medio lento cuando uno pega. Entonces aquí, como le decía, va a cambiar lo siguiente, va a cambiar el L1, donde aparece L4, tenemos que poner E1. Y ir modificando la ecuación. Como que no quiere mucho, ¿no? Igual cambian bastante. Oh, ahí reaccionó. Se quedó como con un zoom. Ya, entonces, donde aparezca L4, fíjense que no va a haber ninguna diferencia fuera de eso. Porque en realidad las ramas son exactamente iguales. Ahí. Entonces, si acá pongo un E1, acá también voy a tener un
E1. Si alguien tiene dudas, fíjense bien que si yo obtengo la ecuación del supernodo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo que está acá, ¿cierto? Ese sería el supernodo. Vamos a tener entonces una corriente que sale, que va a ser E3 menos E2 dividido en 20. Luego vamos a tener otra corriente por acá, que va a ser E1, porque en realidad están unidos físicamente, no hay ninguna resistencia entre medio, así que son iguales. Así que va a ser E1 menos E2 dividido en 20, más E1, porque ahora vale lo mismo, ¿cierto? Que esa tensión que tengo ahí, menos 0 dividido en 10. Así que la ecuación va a quedar efectivamente como yo la modifiqué, simplemente cambiando los 4 por un E1. Y aquí obviamente yo podría entonces obtener la nueva ecuación, hacer todo este trabajo. Ahí, de hecho podría haber dejado eso, pero bueno, nos queda así. Leite. ¿Por qué E1 es igual que E4? Porque simplemente si yo voy y tomo un alambre, ¿cierto? Un cortocircuito y uno ambos nodos, lo que hago es que físicamente los hago el mismo punto. Por eso es que me queda que E1 es igual que E4. Van a tener que saber ser iguales, porque es el mismo punto. Todo eso que está unido acá, todo eso que está así, ¿cierto? Todo eso, eso y eso es E1, es el mismo nodo. Ese es el cambio que genera el poner un cortocircuito ahí, entre esos dos nodos. ¿Ya? Por eso le digo, quizá intuitivamente no es lo más simple cuando uno ocupa nodos para este tipo de problemas así con esta estructura, pero desde el punto de vista del circuito es lo correcto en este caso. Nos queda 3 menos C2, 3 menos C2, nos quedaría entonces más, acá nos va a quedar E1 menos C2, vamos a ir paso a paso cambiando acá, y nos va a quedar más 2E1. Y esto igual a 0. Así que nos queda la siguiente ecuación, voy a tener que tener cuidado. 1 más 2 van a ser 13E1, 13E1, y L2 tenemos acá menos 1 sería menos 2, E2. Y L3 aparece solamente una vez, ¿cierto? Aparece como acá, más 1E3. Ahí, igual a 0. Y ahí tendríamos entonces la ecuación 1. La nueva ecuación 1, ahora solamente vamos a tener 3 ecuaciones, porque un nodo se unió con otro. Eso fue lo que sucedió. Al momento que nosotros ponemos un corto y si queremos calcular, como les decía, la corriente que circula. Luego, dentro del supernodo, veamos si hay algún cambio. ¿Qué cambio podrá existir dentro del supernodo? Ahora, como sabemos que L4 es igual a E1 porque se unieron físicamente y se convirtieron en un nodo, vamos a tener la tensión del positivo menos la tensión del negativo, tienen que ser iguales al valor que nos indica. Así que va a ser ahora E1 menos E3 igual a 20. Es el cambio que hay. E1 menos E3 igual a 20. Y aquí vamos a simplemente a cambiar esto. Nos queda entonces, como les decía, 1E1 menos 1E3 igual a 20. Segunda ecuación lista. Tercera ecuación, en el nodo 2. Porque si se fijan bien, nosotros ya habríamos obtenido acá una ecuación en el supernodo, otra dentro del supernodo mismo, en la relación de tensiones, y nos quedaría solamente esta. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué esto no lo considero? A pesar que saben que estoy viendo. ¿Saben que estoy viendo? Que... no, si se ve bien. Acá tenemos un detalle, sí. ¿Saben cuál es el detalle? Que si yo digo que todo esto está acá unido, si todo eso está unido, entonces quiere decir que sí hay una corriente que yo debo considerar. Entonces quiere decir que, tal como nos pasaba acá, todo esto que está unido, yo debería tomar en cuenta entonces esas dos corrientes. O sea, en el supernodo en realidad lo que está llegando es esto. Está llegando, esa corriente sale, esa corriente sale, esa corriente sale, y estas corrientes que serían por acá, son las que irían por acá. Entonces debería considerar, no podría simplemente asumir que quedó igual, porque obviamente antes no teníamos una corriente ahí. Y si yo reparo eso, ¿qué tendría que hacer? Me vería obligado a agregar otros dos elementos. ¿Saben qué? Vamos a tener que arreglar esto. ¿Se entiende por qué les digo que en realidad esta ecuación sí requería un cambio adicional? Porque en realidad al unir, ahora nos quedó una conexión eléctrica acá. Entonces nuestro supernodo en realidad es como que incluye también todo esto que está acá. Un supernodo medio raro, ¿cierto?
De hecho, uno podría haber modificado el circuito, pero la verdad es que no nos ayuda mucho. Yo debería entonces sumar esas corrientes. Debería tomar en cuenta entonces estas corrientes, esa y esa. Y no incluirlas nos llevaría a un resultado totalmente diferente. Ahí. Era un poco más grande el cambio. ¿Eh? Ahí. E1 menos E5. Ahí dividido en 10. Esto sí nos va a llevar al resultado correcto. Y luego, ¿qué más cambia por acá? La tensión que tenemos ahí, eso no cambia, porque va a ser E1 menos E3 igual a 20. Eso se mantiene intacto. Aquí habría que obtener la ecuación 2. En el nodo 2, vamos a sacar la ecuación también. Aquí, ¿qué cambia? Veamos. E2 menos E1 dividido en 10. Eso está bien. Después tendríamos esa ecuación, o sea, esa corriente, que sería E2 menos E3 dividido en 20. Eso está bien. Acá nos quedaría E2 menos E1 dividido en 20. Aquí hay un cambio. Vamos a verlo. Ahí para que se vea. Ahí. Entonces el primer cambio que surge acá es este. Porque es E1. ¿Ya? Es el primer cambio. Luego ya tenemos esas tres corrientes que están saliendo por ahí. Nos quedan las dos que incluimos. ¿Se acuerdan que no lo había tomado en cuenta originalmente? Que eran esta, que está entrando, menos 5, y nos queda esa corriente. Y aquí efectivamente no habría más cambios en lo que se refiere a este nodo. Solamente eso que está ahí. Vamos a ver qué sucede. Aquí eso queda tal cual. Este término queda tal cual. Aquí hay un cambio, ¿cierto? Porque ahora nos aparece el E1. El E1, acá nos queda el menos 100 sin ningún problema. Todo lo demás se mantiene tal cual. El cambio era ese simplemente. Así que nos van a cambiar las ecuaciones. Específicamente el E1 ahora nos va a quedar menos 13,1. Sí, porque tengo acá menos 2, tengo menos 1, L2 me queda 2, más 1 serían 3, acá me quedaría más otro serían 4 y más 2 serían 6. Eso queda tal cual. Y de hecho, el único cambio es que va a surgir es que se elimina esto, o sea, junto con el otro cambio, ¿cierto?, que teníamos. Esto nos queda igual a 100. Vamos a mover un poquito el 100, lo voy a borrar de acá. Y ahí tenemos la ecuación 3. Ahí. Ahí. Y después el nodo 1 ya no tenemos que hacer nada, porque el nodo 1 recuerden que se está formando parte dentro de lo que es el supernodo, y que es un supernodo gigante que de hecho no se queda como, no se representa tan claro, diría yo. ¿Se fijan? Porque en realidad como todo eso se unió, el supernodo en realidad sería como algo así. Si yo lo pintara, sería como todo esto que está acá, incluyendo esa línea, ¿cierto? Todo esto está dentro del supernodo. Por eso es que queda como medio raro. Entonces tendría que tomar en cuenta todas esas corrientes y esas dos son justamente las que me faltaban. Es medio engorroso eso. ¿Se entiende por qué digo que en realidad había que considerar esas dos corrientes que están acá? Perdón, esas dos corrientes. Vamos a ver si se entiende mientras yo obtengo la ecuación. Porque puede ser medio engorroso, pero la verdad es que la estructura como que no era la más apropiada para aplicar nodos. Pero es simplemente por el hecho de que al unir esos nodos, ahora el E1 que estaba acá, este nodo, forma parte del supernodo. Y yo no puedo omitir ciertas estas dos corrientes. Bueno, suerte de verlo, porque en realidad es fácil que se nos escape. Muy simple que se nos escape eso. Así que vemos cómo queda. Vamos a obtener acá la ecuación y con eso sacamos el sistema. Nos quedan 5 minutos, yo creo que sí lo conseguimos. Entonces nos queda 3 menos E2. Miren, yo estaba mirando como a huevo el problema, pero en realidad tenía lo suyo. Así que hay que tener cuidado en esa estructura. Igual siempre depende mucho del el método que uno elige. Hay de repente circuitos con una simetría que no nos sirve mucho para calcular una corriente. Para calcular tensiones no era perfecto. Fue súper rápido. Pero para calcular la corriente, la verdad es que no fue lo más eficaz. Probablemente nos convenía en ese caso simplemente usar malla. Quedan quizá más ecuaciones, pero es más directo. Esos son algunos cuidados que hay que tener cuando uno elige el método. Cuando obviamente puede elegirlo en ese caso. E1 menos E2. Y nos queda acá 2 E1 menos E5. Tenemos un montón de términos, ¿cierto? Porque quedaron muchas cosas conectadas al supernodo. Y está bien, ese también.
Ahí nos queda obviamente 2E1, acá nos queda 2E1 menos E2 y 2E1 menos E5. Así que vamos a obtener la ecuación. Vamos a obtener la ecuación y con eso podemos resolver. Sería E1, aparece 1, aparecen 2, aparecen, de hecho aparecen 7, ¿cierto? Tendríamos 2 más 2 son 6, más 1, 7. 7E1. 7E1, E2. Tenemos menos 1, menos 2. Acá serían menos 4 E2. E3. ¿Dónde está el E3? Aparece 1, solamente 1, ese no cambió. Un E3. Y fíjense bien que aparece ese menos 12,5, que nos va a quedar acá como igual a 12,5, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? El E5 no cambió, ¿cierto? Es 60. Efectivamente, 60 nos queda igualado acá. Ahí. Y ya tenemos la ecuación. No, igual nos dio harto trabajo la modificación, ¿cierto? Porque como creció tanto el supernodo, genera ese inconveniente. Ahí. Nos queda la ecuación 1, nos queda la 2 y la 3. Y con eso podemos resolver. Esta ecuación 4 no tiene mucho sentido, ¿cierto? De hecho, no tiene ningún sentido porque ya no tenemos que hacer nada en el nodo 1. Nos queda así. ¿Y saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dejar el sistema expresado. Y vamos a ver cómo obtendríamos la corriente, porque la corriente tampoco se saca directo, porque como les digo, al obtener una corriente, la verdad es que no es lo más apropiado. No hace trabajar un poquito más. Se puede resolver, pero trabajamos un poquito de más, porque hay que hacer una LKC al final para obtener la corriente en particular que nosotros estamos buscando. Así que si buscan corriente, quizás Maya es un excelente camino. 60, 20, 100. Nos queda entonces 7, nos queda menos 4, nos queda 1, nos queda... Acá se me borró algo, ¿cierto? El L3. Eso se me borró. Nos queda entonces 1, nos queda 0, nos queda menos 1, y por último abajo menos 3, 6 y menos 1. Acá estamos buscando L1, L2 y L3. Y lo vamos a dejar, ¿cierto? Para calcular, si es que nos llega a quedar un minuto al menos. E2, E3. Pero en principio, eso lo podemos hacer simplemente con la calculadora o a mano, como queramos. ¿Qué es lo que nos queda entonces para obtener la corriente? Fíjense bien que la corriente que está acá, que nosotros buscamos es la que circula en este sentido. Eso buscamos nosotros. Buscamos la IN, que es igual a la ICC, la corriente de cortocircuito. ¿Dónde puedo obtener la corriente? La verdad es que podría ser una LKC en el nodo 1, por ejemplo, o también podría ser una LKC acá, pero ahí tenemos muchas más ramas. Me conviene hacerla acá. Es mucho más simple. Así que aplicamos una LKC, porque recuerden que con nodos obtenemos las tensiones, no obtenemos corriente. Aplicamos esto sin coma. Una LKC en el nodo 1, donde hay menos ramas. Ahí nos conviene siempre. En el nodo 1. Nodo 1. Nos queda entonces, la IN la tomamos saliente, así que queda positiva, ¿cierto? Esto va a ser más E1 menos E5 dividido en 10, tal como aplicamos el método, pero en este caso tomando como incógnita la IN. Dividido en 10, más, acá nos va a quedar E1 menos E2 dividido en 10, y eso igual a 0. ¿Por qué elegí el nodo 1? Como les decía, porque es el nodo que tiene menos ramas, entonces quiero hacer menos operación. No sería recomendable verlo por acá, la verdad. Porque ahí tendría que tomar el supernodo, ¿cierto? Ahí. Luego, si yo voy y hago esto, me va a quedar entonces por 10, me va a quedar 10 y n, me va a quedar acá simplemente el más 1. Incluso, ¿saben qué? Podría simplemente dejar esto así, no multiplico nada, y lo dejo así, y podemos reemplazar, porque ya con esto podemos reemplazar sin problema. Ahí, miren. Me lo traigo para acá. Ahí tenemos entonces la LKC. Esto va a ser igual a lo siguiente. IN va a ser igual a... Y aquí yo podría invertir eso, ¿cierto? Y dejarlo acá. Por ejemplo, decir que va a ser 5 menos E1, es simplemente multiplicarlo por menos 1, ¿cierto? Más eso, y esto que tenemos acá, E2 menos E1, dividido en 10. Y eso debería llevarme al resultado de IN. ¿Sí? Estamos en la hora, así que
podría a lo mejor por acá. Tomás me pregunta si se toman todas las corrientes salientes. Sí, se toman todas salientes, estamos aplicando el método tal cual. Y recuerden que el IN tiene que ser así, porque el IN queda definido cuando uno lo calcula hacia abajo, desde A hasta B. Así está definido en el método de, o en realidad en el teorema de Norton. ¿Sí? Ahí. En definitiva, si quieren calcular corriente, les recomiendo usar Maya. Pero es una, desde el punto de vista conceptual, este tema es bueno, pero yo siento que de repente tiene como una complejidad acá, específicamente en el supernodo, porque queda un supernodo demasiado extenso y además que está como distribuido, porque tenemos que está definido en dos puntos el nodo 1, el nodo en este caso donde está E1. Así que bueno, le agradezco mucho su participación. En la clase siguiente vamos a calcularlo, probablemente también lo pueden calcular. Si llegáramos a tener algún error por ahí, lo corregiremos. Yo creo que conceptualmente estamos todo bien porque lo que se nos podría haber escapado era esas dos corrientes. ¿Ya? Y ahí obviamente ahí habríamos tenido problemas, lo cual lo consideramos. Así que bueno, que tengan muy buena semana, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Yo, Chao, profe, muchas profe. gracias. Miércoles hacemos ejercicio Cuídese. nuevamente. Chao, igualmente. Profe, una Sí, consulta. dime. ¿Que puede repetir de nuevo lo del supernodo? Porque Ah, ya. hay que Sí, ver como el otro lado. Por ejemplo. sí. Mira, lo que sucede con el supernodo es lo siguiente. Tenemos justamente que ahora, como hay una unión, porque recuerden que esto es un alambre, es como directamente unir físicamente esos dos nodos. Ahora, forzosamente, las tensiones, en este caso E1 y la que teníamos antes E4, van a ser iguales. Yo le llamé 1. ¿Qué sucede? Como tenemos una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia, se elige un supernodo, o se crea un supernodo. Ningún problema está ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el Ya está ahí inconveniente? todo claro. Que ahora Ujú. este nodo que está acá también está acá. O sea, todo esto es parte del supernodo. Es que en realidad, si yo lo quisiera dibujar bien, sería como algo así. Esto es el supernodo. Eso es el Ah, pero es supernodo. porque los dos son uno en el fondo. Claro, exactamente. Entonces, la Si forma que lo fuera tenía dibujado, otro, quizás. si Sí. fuera otro, por ejemplo, no habría que hacer eso. O sea, No, si hubiera sido otro caso en que no fuera justo un supernodo, no habría problema. Entonces, claro, aquí tú ves que sale esa corriente, sale esa y esa. Y por eso que tenía que incluir esas dos. ¿Ya? Y como yo lo dejé tal cual, porque no quise cambiar el circuito original, eso nos inducía a un error. ¿Ya? Por lo bueno es que lo pudimos corregir, porque en realidad el supernodo creció mucho, ¿cierto? ya, profe, Ya. muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos.